Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga y les quería hablar acerca de Jesús, que es lo más importante siempre. O sea, no debería haber otra forma de hablar y otra cosa de que habláramos, más nosotros, los hijos de Dios. Pero decirles que siempre debemos seguir en Dios y en la verdad y en su espíritu, porque el que sigue en la verdad y en Dios es del espíritu de Dios, porque Dios es verdad, Dios es espíritu de verdad, o sea, donde haya verdad está su presencia, porque eso es lo espiritual, o sea, en lo espiritual hay espíritus que ministran y hacen ciertas cosas. También en los brujos hay muchos espíritus de esta tierra que tienen que ver con cosas de la tierra que en verdad no eran así antes, pero tienen que ver con lascivia, deseos y todo tipo de abominación, adulterio, degeneración con hombres, violaciones de niños y animales. Y esos son espíritus que aquí se hicieron así. Y yo he visto cómo los brujos usan esos espíritus y los reciben como si fueran reyes porque están a cargo de esas cosas en el infierno. Pero esas cosas van a desaparecer porque ellos se hacen los reyes que están a cargo de algún pecado. Y así que espíritus que están a cargo de que las mujeres amen a los hombres y los hombres a las mujeres. Y espíritus así. Pero son espíritus que son de la carne y toda la carne y sus cosas pasan. También el reinado de aquellos espíritus, que son los que usan los brujos. Entonces esos son presencias. Entonces tú no sabes que cuando en tu carne tú empiezas a sentir una atracción por un hombre o algo, está siendo controlado por un espíritu del mundo. Y cuando hay pasiones desordenadas controlado por espíritus del mundo, que se encargan de las cosas del mundo, que son de pecado en realidad. Y así, cuando tú tienes sueños y cosas, son espíritus del mundo en realidad. Entonces cada espíritu tiene una presencia, él es eso. Por ejemplo, la presencia de la lascivia es lo máximo en deseo, la presencia de la mentira es mentira pura, o sea, donde está o donde se mete esa presencia, mienten, 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 o desean, desean. Y así, eso es espíritu. Para que, eso es como para que entiendan lo que es espíritu. Si los digo, los espíritus que hay en la tierra, los cuales perecen. Pero la presencia principal que está a cargo de todas esas presencias malas es Satanás. O sea, él es como la presencia máxima, pero en mal. Y así, a eso me refiero cuando en Dios, el que es de Dios y tiene a Dios, que su presencia es el bien. Porque cada espíritu tiene su forma, dice el espíritu que es no, o el cebú y así, se aparece de tal manera y aparece como conjurarlos y tanto. Y a la orden del mago se convierte en su forma humana. O sea, él tiene una presencia de lascivia, deseo, mentira, engaño y está a cargo de alguna de esas cosas. O sea, donde él se mete o donde él está, controla eso a los humanos. Le mete eso a los humanos, esas cosas. Pero él tiene su forma. Así también Dios, siendo el rey, de, padre de los espíritus y de todas las cosas, él también tiene su forma. Pero también él es su presencia, todas las cosas. Todo ha salido de él, por él y para él, como está escrito. Entonces, para que entiendan quién es Dios, es que es tan difícil para ver si de verdad lo podrían entender.
con una mente normal, humana, sin la presencia de Dios. Porque Dios, su presencia es el bien y la justicia. Y el que lo tiene a Él hace el bien y la justicia. Y no solo lo hace, lo desea en su corazón, porque le agrada eso. O sea, al Señor le agrada la justicia y la verdad. Y Él es eso, es su presencia. Donde Él está, hay justicia y verdad. Entonces cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tienes justicia y verdad y no deseas el pecado ni el mal, ni nada abominable, porque tienes a Dios, su presencia en ti, su Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, no es otro espíritu. Y entonces, por eso tú tienes que tener el Espíritu Santo para volver a Dios, para formar parte de Él y poder estar donde Él está. Entonces son cosas difíciles de explicar en la tierra. Si no tienen a Dios, no entienden lo del Espíritu. Si les hablan de un Satanás y un Dios y no lo conocen, ni lo creen, ni nada. Entonces les llamo a que busquen a Dios, que tengan su palabra y su verdad, su corazón, para que puedan ver con sus ojos, puedan ver con sus ojos, escuchar con sus oídos y sentir con su corazón, para que vean que Él sí es hermoso y Él sí los ama y Él sí es rey y príncipe de verdad y en Él está todo entendimiento y toda sabiduría y todas las cosas máximas. Así son las cosas, mis amados. Debemos seguir en el Señor siempre y para siempre, buscándole y llegando a su presencia, nacer en Él, en el Espíritu, no estar en la carne y sus obras, porque manifiestas son las obras de la carne, pleitos, envidias, lascivias, fornicaciones, adulterios, mentiras, odios y toda obra manifiesta de las tinieblas. No iras controladas como en el Señor, que es ira por salvar, por ver cómo no quieren ir a la verdad y esas cosas, sino iras descontroladas en enojos y odios y muerte y querer, no sé, desear el peor mal. Pero las obras del Espíritu son de paz y amor y gozo en el Espíritu Santo y en decir la verdad, porque el que ama dice la verdad de Dios para salvar a otros, no solo esperando salvarse a sí mismo, sino a todos, por amor a Dios y por amor a todos. Entonces, en Dios debemos esperar la salvación solamente, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa eso? Que solo en Él está el camino. Él nos mostró cómo. Él caminó. ¿Por qué caminar? ¿Qué entienden, hermanos, ustedes por caminar? O sea, recuerden lo que muchos a veces dicen cuando van a la iglesia o algo, dicen, ¿dónde estás caminando? O dónde estás yendo a la iglesia, o sea, querés decir, ¿dónde está siguiendo el camino de Dios y todas esas cosas? Entonces caminar es eso, como tú sigues el camino hacia Dios, o sea, las cosas espirituales, yendo a un lugar, haciendo las cosas que Dios manda. Entonces, Él es el camino, Jesús es el camino. ¿Cómo lo hizo Él? ¿Cómo ayunaba? ¿Cómo oraba? ¿Cómo permanecía en el Espíritu? ¿Tú lo haces así? ¿Estás en ese mismo camino? ¿Estás en ese camino? ¿Dónde estás caminando tú? ¿En una iglesia muerta, en un culto? ¿Pero estás caminando en Jesús? ¿En verdad? ¿Estás caminando en Él? Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque si tú haces lo que Él hizo, tú estás en ese camino.
tú estás en la verdad, porque predicas la verdad, lo que Él predicó y es la verdad que Dios mandó al mundo, a la tierra, a ser predicada por Él, por su Hijo, Él mismo, porque son uno. Entonces esa es su verdad, la verdad de Dios, la única verdad verdadera, porque Dios es omnisciente y todo lo ve, todo lo sabe, y Él es el máximo, el que decide cuál es la verdad y el que es el dueño de todas las cosas. Entonces Jesús, si tú haces todo lo que Jesús manda, estás en la verdad y estás en la vida, porque Dios es la vida y Él predicó esa verdad y mandó esa verdad para dar esa verdad como que esa verdad es la vida. Y por esa verdad el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Y por esa verdad Él dio vida a Lázaro, porque Él es la vida. Entonces Él puede dar y quitar la vida a quien Él quiera, porque Él es la vida. Entonces, por esa verdad, Él es la verdad. Por eso Él es la verdad y es la vida. Si tú permaneces donde Él permanece, donde Él está, lo que Él hizo y lo que Él siguió haciendo, llamar al Padre, ayuno, oración, permanecer en la verdad, tu presencia sea la verdad, tú digas la verdad, tú hables la verdad, no estés en cosas muertas y vanas del mundo. Vas a una casa de supuestamente un hermano y te pones a conversar de una comedia o de lo que tú compraste o de que anduviste en un negocio y que esto, que lo otro, pero tu Espíritu de Dios no lo tienes. Lo que estás predicando es al mundo y sus cosas, pero no estás predicando a Dios, no permaneces en Dios, porque Dios no se ponía, Jesús no, cuando iba a algún lugar no se ponía a hablar de que él había hecho esto, de que él había hecho mesas, de que él era carpintero, de que él hacía todas estas cosas, de que yo esto, de que yo esto otro, de que yo acá, de que yo esto, lo otro, de que yo hice, yo fui a comprar, que yo estaba comiendo, de mundo, todo lo del mundo y tus propias cosas, sino que él abría su boca para hablar de la verdad, de parábolas de Dios, de que el sembrador fue a sembrar y tiró semilla a la orilla del camino, tiró semilla en tierra fértil, tiró semilla que estaba llena de piedras, en tierra seca y así. Y la que estaba en la orilla del camino fue comida por las aves, la que fue en tierra fértil creció y dio fruto, la que cayó sobre espinos, los espinos la taparon y no llegó sol y murió. La que cayó sobre tierra en piedras no no dio raíz y murió. Salió, pero no dio raíz y murió. Entonces, él hablaba del reino de Dios y en la verdad, porque tú predicas y también hay personas que toman la palabra y crecen en ella y se afirman en Dios y es bendición de Dios. Pero también hay personas que están en otro lugar, tienen su corazón es otra tierra y, y se envanecen, nacen, o sea, van a Dios, pero su raíz no tiene firmeza porque está sobre piedras y se la lleva el viento y se muere y se seca. Porque si no tiene raíz no puede alimentarse, porque la planta por la raíz se alimenta. Y así el que es de Dios tiene que tener raíces firmes, aferradas firmes, para poder tener su alimento y permanecer firme y crecer. Pero si tú no tienes raíces firmes, te desvaneces y te mueres. Y, y así. Y si a ti te dicen de Dios y tú crees, pero estás débil, también vienen las aves, viene Satanás y te absorbe en pecado y todo eso y se te va lo de Dios. Y así, él predicaba la palabra y el reino de Dios, donde él quería que iba, que era lo más importante, que es lo más importante. Ese es su espíritu. Si tú estás en él, estás en el camino, estás en esas cosas y en esa verdad. Pero si no,
no lo tienes a Él y tú predicas al mundo, tú hablas del mundo, tú dices que hiciste esto, tú dices que tienes esto y así hablas de lo del mundo, porque es el espíritu que permanece en cada uno. Y o permaneces en el espíritu del mundo y eres del mundo, o te arrepientes y vas al espíritu de Dios y eres de Dios. Y te agradas de la verdad, de la justicia y de lo de Dios. No por obligación, no como obligado, sino que si tienes el Espíritu de Dios, Él ama esas cosas y tú vas a amar esas cosas naturalmente. Pero si tienes el Espíritu del mundo, puedes fingirlo, puedes fingir ser de Dios, puedes fingir amar esas cosas, pero tu corazón no las ama en verdad. Le cuestan. Ama lo del mundo. Cuando está en lo del mundo se alegra, pero cuando está en lo de Dios se esconde, se retrae, no le agrada. Entonces en eso, mis amados, es en Dios y en la verdad y en lo correcto siempre. Entonces hay que permanecer siempre en Dios, no permanecer en Dios, no en el mundo, no en su espíritu, porque el espíritu del mundo es engañoso. Porque Satanás te engaña para, si tú no has recibido a Dios en verdad, Él te engaña para que tú creas que sí. En verdad estás predicando al mundo y sus cosas y no permaneces en Dios. No te agrada lo de Dios, porque has sido engañado. Y eres un templo de engaño, que tú mismo te crees templo de luz, pero eres templo de tinieblas, porque Satanás también se disfraza como ángel de luz y en ti lo puede hacer. Y engañarte creyendo que tú estás bien para que hagas lo que tú prediques, lo hagas seguro. Y lo que hagas, lo hagas seguro para engañar a otros. Pero tú no te das cuenta cómo estás engañando a otros. Porque Satanás te está utilizando, haciéndote parecer verdad, pero estando en la mentira, en el mundo y sus cosas. Entonces eso es lo importante de permanecer en Dios y buscar a Dios y arrepentirse a Dios, no a los hombres ni a las cosas muertas. Arrepentirse del pecado, porque si tú te arrepientes no vuelves a eso, porque eres un arrepentido. Porque manifiestas la escritura también cuando te dice, porque al impío nada le será contado, ninguna de sus obras pasadas le serán contadas si se arrepiente. ¿Por qué? Porque si él se arrepiente ya no hace más eso, y es una nueva criatura en el Espíritu, porque nace en Dios, y en la justicia y en la verdad. Y todo el mal que hizo quedó en un hombre que fue en el pasado, un espíritu del mundo que estaba en él, que él lo aborreció y lo dejó y se arrepintió a Dios y hizo justicia ahora. Todo eso quedó en ese espíritu y murió en él. Ahora él es en Dios y en la justicia. Y lo de atrás no es contado porque el Señor lo va a borrar, porque Él pagó el precio para eso. Y ahora tú no haces más pecado. No dice en ninguna parte que tú tienes la oportunidad de seguir pecando. Habla que no estamos perfeccionados, de que la carne es débil, pero no dice que debas de seguir pecando. Porque la carne es débil porque pecó. Pero no, que sigas pecando. Que no estamos perfeccionados porque somos carne y vivimos en pecado. ¿Por qué vivimos en pecado? Porque vivimos en esta carne y esta carne está en pecado porque se equivocó, pero el Señor la perdonó. No dice que sigamos pecando. Entonces, en eso, en eso, en Dios, dice que no se, al pecador no le será contado sus obras pasadas si se arrepintiere y si hiciere en camino de justicia. Y también al justo, dice, si el justo se volviere de su justicia y si volviera el pecado, también toda su justicia no le será contada como nada, porque Él fue justo, estuvo en Dios, todos salimos de Dios, pero lo dejamos, nos apartamos. Entonces Él fue justo, estuvo en la justicia, pero hoy lo que Él es, lo que Él siguió, es un espíritu de pecado y está en pecado. Entonces toda su justicia para Él no es. Para él no es, para él no cuenta, porque él es otro espíritu ahora, está en otro espíritu. Esa justicia está para el que era
en Dios, en ese espíritu. Para ese personaje vale esa justicia. Pero como ese personaje murió en Dios, murió en la justicia, ya no existe ahí, sino que ahora vive en la injusticia, vive en otro espíritu. Él perdió todo eso. Porque cuando tú mueres, tus riquezas no las tienes para ti, porque las pierdes, porque ya no vives en el mundo en que estás, sino estás en un mundo de muertos ahora, y ya no vives en el mundo físico. Entonces tu riqueza no sirve de nada y se la quedan otros, los que están ahí. Entonces si tú estás en Dios, vivo en Dios, en la justicia y en la verdad, tus obras son tuyas, porque estás ahí. Pero si tú mueres a la justicia y al espíritu vivo de Dios, y mueres y te conviertes en pecado, porque todo el que hace pecado está muerto en la justicia, ya no puedes obtener eso que tú tenías, tus riquezas, tu justicia, no te cuenta por nada, porque moriste a eso. Y así el pecador también está en un mundo muerto de Satanás, de su espíritu, de lascivia, deseo, mentiras. Pero se arrepiente, va a Dios y ahora vive en un nuevo mundo. Murió al pecado, porque dice, en una parte dice, porque juntos con Jesús fuimos crucificados para ya no más vivir en las obras de la carne y del pecado, que manifiestas son lascivia, deseo, adulterios, mentiras, pleitos, odios, fornicaciones. Entonces, tú ya no vives ahí, ya no vives en ese espíritu de la mentira y del pecado y de Satanás. Mueres ahí. Estás muerto en eso. Tú no lo conoces porque moriste ahí. Una vez que tú mueres ya no puedes volver a ese mundo. ¿Cierto? Entonces tú ya no puedes volver a ese mundo. Pero ahora vives en Dios, en la justicia. Porque ya no vivimos juntos con Jesús, fuimos crucificados. Para ya no más vivir en las obras de la carne que manifiestas son adulterios, pleitos, etc. Pero junto con Él fuimos resucitados para vivir en el Espíritu y en las obras del Espíritu que manifiestas son paz y gozo y amor en el Espíritu Santo, en la verdad, en la justicia, en todo lo bueno en Dios. Entonces al pecador tampoco se le va a ser contado su pecado, todo lo que él hizo antes, porque murió al pecado, para vivir en Jesús y en su justicia. No dice que tú puedes morir, vivir, resucitar y jugar así. Entonces no dice que tú, si te arrepientes a Dios de verdad, puedes volver a seguir pecando en cada momento y instante. Entonces no dice que tú puedes pecar siempre y volver a pecar y el Señor te va a perdonar y así. No dice eso. Pero el Señor siempre espera arrepentimiento de algún error. Y si tú te arrepientes, no lo haces más. Sales de ahí. Porque estás arrepentido a eso. Porque imagínate, te lo pongo como ejemplo, si yo hoy, mañana me arrepintiera de haber ido a Dios y decir, ¿por qué estoy perdiendo mi vida? Porque sería muerto. O sea, en realidad mi corazón estaría muerto porque yo ya no amo a Dios, no amaría la justicia, estaría babeando. No decirlo en otras palabras. Estaría babeando. O sea, se me estaría cayendo la saliva como si fuera algo muy bueno en ir a comer todo el pecado y el adulterio del mundo, diciendo, mira, yo estoy aquí haciendo lo correcto, mientras esos de allá andan con mujeres, mujeres con hombres, andan unos con otros, adulteran y fornican. Pero estando en el mundo ya no se le llama adulterio y fornicación, porque el mundo es hipócrita. Entonces se le llama una relación. Yo tengo una relación, pero me separé, me divorcié, me aburrí, y hay que ser libre. Pero es adulterio y fornicación. En la verdad, en Dios. Entonces, si a mí me pasara eso, yo me arrepiento de eso, y yo digo, yo me arrepiento de haber seguido a Dios porque muere mi corazón, porque moriría lo que ama la verdad y la justicia y lo correcto y lo que el Señor me ha enseñado.
Y yo me arrepiento de eso, no quiero volver nunca más. No quiero volver más. Me pierdo allá, voy para allá porque yo digo, wow, allá está lo mejor. Y Dios es aburrido y la justicia no tiene nada bueno ni nada que convenga. Y no lo hago más. No lo hago más. Y así al pecado, si tú estás en Dios, si eres de Dios en verdad, si en verdad eres de Dios, también tú no vuelves al pecado, no vuelves a cometer pecado porque ya no te agrada, porque te agrada la justicia. Y sabes que el pecado es muerte, es malo, y sabes la verdad. Pero, pero si tú dices que eres arrepentido y vives en pecado y vives en fornicaciones y adulterios, ¿de qué te vale tu arrepentimiento hipócrita? Porque esa palabra está muy bien puesta. Porque una cosa es arrepentimiento y otra es hipocresía. Porque el hipócrita finge algo para agradar a otro. Porque yo puedo ser de Dios, ir hipócritamente al mundo, pero en Dios no hay hipócritas. Entonces yo no soy de Dios en verdad. Porque si soy de Dios y me llego al mundo y me acerco y digo, sí, es que el Señor es como, yo sí soy del Señor, pero no, igual me gustan estas cosas, los videojuegos y sí, sí, uno si tiene una novia puede cambiarla y casarse y divorciarse. Total, es como la justicia, o sea, es la ley del mundo. Porque incluso el Señor, mira, si yo te hablar en la palabra tú la puedes convertir en lo que tú quieras. Porque el Señor dijo, respetad la justicia, porque por algo están las autoridades para la justicia, por algo fueron ahí puestas. Pero ¿quién es mayor? Dios y su justicia. Entonces tú vas a... Si hay una ley en el mundo que pasa la ley de Dios, haciéndola, rompiendo la ley de Dios, tú vas a seguir la ley del mundo, rompiendo la de Dios, agradando al mundo, no agradando a Dios. No hay que ser necios. La justicia de Dios es mayor que todas las cosas. Entonces su justicia es mayor. Entonces si sale una ley en contra de lo de Dios, tú vas a irte a la parte de la Biblia que dice que al que le debas algo, impuesto y todo esto, y respetar al mundo y sus leyes, porque están por la justicia puestas. Pero dice que en los tiempos finales el pecado va a ser inminente y va a ir todo en contra de Dios. Entonces tú vas a seguir quedándote en esa palabra, porque dice que en lo correcto respetes. Pero si ya el mundo está en lo incorrecto, ¿cómo vas a respetar al mundo y vas a votar a Dios? Y vas a llegar haciendo burla, porque a veces, muchas veces, Satanás ocupa a las personas para hacer burla de lo bueno. Entonces vas a llegar haciendo burla delante de Dios y vas a decirle, pero aquí dice esto, por eso yo lo hice. Hipócritamente porque en realidad querían hacerlo. Porque si no hubieran querido, yo sé que no lo hacen en realidad. Porque el que no quiere hacer algo no lo hace. De verdad. El que no quiere hacer pecado no lo hace. Pero el que llega hipócritamente a decir, ay, no sé por qué, si no quería, pero me pasó y se hace la víctima. No es así. Porque cuando está el momento del pecado, tu corazón decide. Si no, el pecado no puede entrar. No tiene autoridad y la protección de Dios es inminente. En que te quieran matar, robar o lo que sea, no lo pueden hacer. Porque la protección de Dios te protege. Pero si tú no estás en Dios, Dios no puede poner su mano. Porque Satanás dice, no, mira, mira, hay una parte pequeña de él que lo quiere. Yo ahí quiero ir en eso, déjame, por favor. Es, tengo permiso ahí, mira. Él quiere, pero finge que no. Más encima está en mí, está siendo hipócrita. Entonces en esos. Entonces como burla va a llegar delante de Dios y le va a decir, pero Señor, aquí dice esto.
en esta letra, porque no es la palabra y el espíritu que ahí te querían decir, porque más la palabra de Dios es espíritu y es viva en Dios, no es letra. La letra mata porque tú la entiendes como quieres. La letra es una forma de que el espíritu utilizó para plasmar lo que él quería decir por medio del profeta. Pero el lenguaje del espíritu es otro, es un sentimiento, que tú tienes que entender algo, es un entendimiento. Entonces tú con la letra lo puedes cambiar a cualquier entendimiento que quieras. Pero en el espíritu tiene un solo significado. Por eso, cuando tú lees la Biblia tienes que tener a Dios, tienes que tener el Espíritu Santo. Si no lo tienes o eres templo de otro espíritu, tú predicas el pecado, cambias la palabra humana, la letra, a pecado. Que sí se puede seguir pecando y que aquí dice esto, que el Señor perdona, que Dios es lleno de amor, que no existe un infierno, que sí existe, pero que nadie va a ir allá porque todo el que dice ser arrepentido por su boca, Dios lo perdona, pero habla del Espíritu Santo, habla de santidad, habla muchas cosas muy claras y detalladas, para cada cosa, para cada entendimiento. Entonces tú vas a llegar delante del Señor, pero aquí dice respetar a las reglas del mundo, respetar a los que están en la justicia en el mundo porque por algo fueron puestos. Señor, yo solo hice eso. Puedo entrar al reino de los cielos porque cumplí su palabra. Y por eso podía casar y divorciarme y andar fornicando por un lado y otro. Hipócrita. Ni siquiera va a ser escuchado por burla, por su burla tan grande y elocuente. Porque el Señor dijo claro, dice, para esas cosas, dice claro, dice, el que aborrece a su mujer, a sí mismo se aborrece. Dice, porque le he estado a los hombres aborrecer a no aborrecer a sus mujeres, a no ser por causa de fornicación. O sea, si la mujer anda con otro o de adulterio, anda con otro, él la puede aborrecer. Que se vaya, chao, fuera. Pero no dice que se vuelva a casar, que la aborrezca. Muchas partes en la Biblia dicen que no es necesario. Dice, mejor les quedare que se quedaren siendo así. Pero el que se casa no adultera, no peca y así. Entonces el Señor prefiere la santidad y lo puro. El hombre prefiere el pecado. Entonces tú como hombre quieres casarte, quieres hacer todo eso. Porque yo una vez le hablé a alguien que vino en bicicleta, de esos que son misioneros en el Señor y se cuidan mucho. Y yo recién el Señor me había cambiado, yo le dije, pero no es necesario casarse. Y el hombre se alteró su carne, no sé. Y me dijo, no, 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 no. El hombre tiene que tener su mujer y casarse. Bien. Pero él defendió más la carne que a Dios, que el espíritu. Si hay partes que dicen que el que no soporta mejor cásese, porque mejor es casarse que estarse quemando. Está bien, lo dice la palabra. Pero el que es del espíritu sabe que no es lo importante. Y está claro. Entonces no hay que ser hipócritas. Entonces en esas cosas, el Señor te dice, aborrícela. Si ella adulteró, fue con otro, se ensució, también dice, si mi ojo o mi mano me es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Entonces, esa mujer es como parte de ti, es tu cuerpo, ¿cierto? Pero se fue a ensuciar, adulteró su cuerpo con pecado, con algo del mundo. Fue al espíritu del mundo y se adulteró. Entonces yo, ¿qué dice? Que ahí se puede aborrecer. Córtala y échala de ti. Pero no dice que tú te vuelvas a casar, porque tú, si tú te casaste, hiciste un juramento hasta la muerte en la presencia de Dios. Y la mujer no cumplió, rompió el pacto, pero tú lo hiciste con Dios. Y Él está viendo. Entonces tú no estás libre de eso, porque está Dios ahí. Entonces tú no tienes por qué casarte, no tienes por qué casarte. A no ser que el Señor, tú le pidas a Dios
por favor, Padre, sabe que tengo problemas y puedo caer porque no estoy fuerte en estas cosas y necesito casarme, o no sé, usted ordene las cosas. Y a lo mejor el Señor va a ver, y va a elegir entre su hijo, y va a decir, bueno, mi hijo en verdad, él sí es fiel y me lo dijo a mí. Porque el Señor incluso con Adán y Eva, cuando Satanás le ponía a Adán a llegarse a Eva, y él le dijo, Señor o Padre, que se me viene la idea de allegarme a mi mujer y todo eso. Y el Señor mismo dijo, ay, si hubieses sido así antes, si hubieses sido así antes, que le hubiera preguntado a él primero, no hubiera pasado eso. Entonces el Señor no se enoja porque tú le preguntes algo, porque Él te va a ayudar, porque Él te ama. Entonces si el hombre no soporta estar solo, porque está más en las cosas del mundo, porque así dice, porque el casado no es igual que que el soltero o la soltera que la casada, porque el casado se preocupa además de las cosas del mundo, de agradar a su mujer y la mujer al hombre, pero el soltero no, se preocupa de las cosas de Dios. Entonces en eso, en casarse, se les mete ese espíritu de debilidad en ellos. Y entonces él le dice a Dios en oración y todo fiel siervo, y le dice, Señor, Padre, yo no puedo soportar así, y la carne me es débil y me quiere llevar esas cosas, el pecado, y a lo mejor el Señor va a elegir, va a decir, bien, porque Él me lo dijo a mí, y conmigo está tratando las cosas. Y el Señor verá, o le devuelve a su mujer, que en tal caso si la mujer se ha ensuciado, no sé, el Señor sabe. O su mujer muere, de una forma u otra. La entrega a Satanás para que muera. Y lo hace libre de ese pacto. Porque todo se hace con Dios y conversándolo con Dios. Pero el Señor no dice que si tu mujer adultera, o si hay un adúltero, aborrécelo. Pero no dice, aborrécelo y cásate con otro. No dice eso. No sé qué entiende el mundo. Entiende lo que quiere, lo que le conviene a sus deseos. Y no tiene nada que ver con el espíritu. Nada. Y así, así. Entonces yo no sé de dónde sacan, porque incluso dice, si se separan y alguien se casa con la repudiada, adultera. Y el marido se casa con otra, adultera. Entonces todos son adúlteros. Los que se andan divorciando, casando con otro, y así, y aún peor los que ni siquiera se casan ni nada, sino que andan cambiando. Esos son todos adúlteros. El adulterio es pecado. Dice, mira, no te dice que tú tienes que tener todas estas cosas en ti. No dice eso. No dice, no entrarán al cielo los que son. Con todos estos rasgos. Hechiceros, brujos, adúlteros, mentirosos, fornicarios. No dice eso. Dice, no entrarán al reino de los cielos. O sea, tú con una, no entres. No con todas. Dice, no entrarán al reino de los cielos los hechiceros, fornicarios, mentirosos, adúlteros, blasfemadores. O sea, tú blasfemas, no estás en el reino de los cielos, no puedes entrar. Tú adulteras, vas a la iglesia, haces bien todo, pero no estás casado, te divorciaste, tienes otra mujer, estás siendo adúltero. No estás en el reino de los cielos. Ni que seas pastor, ni que estés dando todo tu dinero a los pobres, ni que estés predicando el evangelio, lo que sea. No estás ahí, porque tienes el adulterio. Predicas, haces esto, lo otro, estás y mientes. No estás en el reino de los cielos, no puedes entrar por una cosa. Entonces el Señor dice,
El que repudia a su mujer y la repudiada se case con alguien, adultera. Y él se casa con otro, adulteran. ¿Está claro? ¿Qué le cambian? Y entonces, no te dice que te cases. Te dice, puedes aborrecerle en caso de, pero si no está, o sea, si no está eso, si no hay adulterio de la mujer o del hombre, ¿por qué le vas a aborrecer si es tu propia carne? Dice en caso de, como lo más exagerado. Solo dice, a no ser, dice, a no ser, cuando habla de aborrecer a su mujer, dice, porque el que aborrece a su mujer a sí mismo se aborrece. Así que no aborrezcáis a vuestras mujeres, a no ser algo muy puntual. O sea, no es llegar y aborrecer a tu mujer en Dios. No tienes excusa otra. Dice, a no ser por causa de adulterio. Está claro que le cambian, que le buscan, que cambian a la palabra. ¿Por qué buscan la injusticia en la palabra? Buscan los espíritus de injusticia en la palabra. Que alguien les predique lo falso en la palabra, la injusticia, el pecado, la oportunidad de pecar, la oportunidad de fornicar, la oportunidad de adulterar. Eso les gusta escuchar. Lo malo, lo del espíritu del mal. Lo que el espíritu del mal les saca de esas letras. Pero cuando llega el espíritu del bien y les predica la santidad, lo correcto y lo santo en Dios, y la salvación en realidad, no les agrada. Les buscan la contraria. Les busca cómo cambiar eso. Les busca el pecado. Porque Satanás en ustedes busca el pecado. Porque es lo que son. Porque es lo que hay en ustedes, el espíritu del mundo. Para los que lo tienen. Porque no todos lo tienen. Porque si hay de Dios, que aman la verdad y la justicia. Y les agrada escuchar justicia y verdad. Cuando escuchan dice, sí, esto es lo correcto, es la verdad. Sí, porque el Señor habla claro de eso. No hay nada cambiado ahí. Ese es el mensaje, ese es el espíritu en esa palabra. Pero el que no, dice, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios siendo amor hace esto? ¿Por qué Dios siendo amor hace esto? Dios no está haciendo ningún mal en esta tierra. Dios te vino a buscar y a salvarte. El espíritu que está destruyendo, el espíritu que tiene a la gente muerta de hambre, el espíritu que mata guaguas, el espíritu que hace esto, es el espíritu del mundo. Es el espíritu que tú sigues, es el espíritu de Satanás, que el mismo hombre le entrega autoridad, porque tú al seguir el pecado le entregas tu autoridad de hacer las cosas aquí en la tierra a Satanás, y Satanás te controla, y Satanás te usa para fornicar, para mentir, adulterar y destruir a otros. Por eso Satanás ocupa a todos los que le han entregado su autoridad en la tierra para destruir la tierra. Por eso ocupa a los presidentes y ocupa todas las cosas para odiar a las personas, para mantener a la gente en África con hambre, matando niños y matando gente, y países que la gente por odio, por racismo, por lo que sea, dice no. A ellos ni siquiera, en Estados Unidos hay países, hay una unión que dice que a ciertos países les presta dólares, porque ellos controlan la riqueza del mundo, porque el dólar es el billete mundial en realidad. A ciertos países les presta dólares y a otros no les permite hacer negocios ni nada. Y son a países que tienen gente de color. Por eso tienen tanta pobreza. Y aquí se bota la comida. En un restaurante tú te comes algo y botas el pan, botas todo eso. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Hay pura injusticia porque eso es lo que siguen. No culpen a Dios. No digan por qué esto, por qué lo otro, por qué Dios permite esto si es lleno de amor. Ve a Dios entonces. ¿Quieres lo justo? ¿Quieres que se cambie el mundo? Ve a Dios. Ama la justicia. Y cambia a todos. Predica la verdad. Para que todos cambien. Y el mundo cambie y sea justo. Pero mientras tú sigas en Satanás, y sigas predicando a Satanás, haciendo mentira, lascivia, fornicación y adulterio, entregando todo lo que tú eres a Satanás, y sigues tú hablando con otros lo de Satanás, y le hablas a una niña y te ríes y la quieres hacer adulterar o fornicar, o la niña a un hombre,
y se siguen vistiendo con lascivia, con deseo, cosas apretadas, mostrando su cuerpo y haciendo pecado, no le pidas a Dios que haga justicia. No, tú no eres quien para ir a la justicia. ¿Por qué vas a ir a la justicia si eres pecado? Tú quieres fornicar y adulterar, matar, destruir, y que a ti te digan, no, tome, esto es lo justo. No, la muerte es mala. ¿Por qué le vamos a hacer daño a usted? Tú quieres bañarte en injusticia, hacer toda la injusticia que tú quieras, y tú recibir la justicia y el amor, y tú odiar. Ese es Satanás. Y en Dios, en la justicia, tú no mereces justicia. Entonces, si el mundo es malo, es por tu culpa, porque sigues a Satanás. No seas hipócrita. Perdón, pero solo les digo la verdad, porque los amo. No sé si en el punto de vista que les da Satanás a los que son de Satanás, puedan ver la justicia en mis palabras. Porque Satanás les pone una excusa y otra. Pero para los que son de Dios, ven que son palabras de verdad y de justicia. Que Dios es amor, verdad y santidad. Y nadie verá al Señor si no hay santidad. Si no os hacéis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. Juntos con Jesús fuimos crucificados al pecado para ya no más vivir en las obras del pecado, sino con Él ser resucitados en un nuevo hombre y una nueva criatura para vivir en Dios y en la justicia y en su Espíritu Santo. Porque no hay excusa. Porque todo será probado por fuego. Toda obra será probada. No puede el buen árbol dar malos frutos, y el árbol malo dar frutos buenos. Porque si el buen árbol da frutos malos, ya no es un árbol bueno, porque dio un fruto malo. Y si a ti te dan algo malo, ¿cierto? Dices tú, esto es malo, él es malo. Entonces no existe esa combinación. Me voy a sentar en el suelo, doctor. No existe esa combinación de que un árbol malo da frutos buenos, porque el árbol es malo, entonces lo de él sale malo. Porque si el árbol, tú dices ese árbol es malo y te da una manzana preciosa y hermosa, el que lo va a ver, ¿a dónde es malo el árbol? ¿A dónde es malo el árbol? Mira las medias frutas que está dando y tú dices que es malo. Eres tú un mentiroso. Eres tú un mentiroso. Tú eres mentira, tú eres malo. El árbol es bueno. Yo lo estoy viendo con pruebas, con hechos. Y otro dice, ese árbol es bueno, él es muy bueno, él ha ayudado a esto, él hizo lo otro. Y te da una fruta seca, una cosa que no se puede ni comer. Entonces tú qué quedas mirando y dices, no, pues ese árbol es malo, mira, no sirve de nada, ¿de qué sirve? Pa' leña sirve, para cortarlo y echarlo en el fuego. ¿Para qué quiero esa fruta yo, si no sirve de nada? Entonces ahí está, no puede el buen árbol dar frutos malos, y el árbol bueno dar frutos buenos, y el árbol bueno dar frutos malos. Porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, si tú dices ser hijo de Dios y vas a una parte y te pones a hablar del mundo, que la comedia, que esto, que fuiste a comprar, ¿qué espíritu dejaste ahí? El del mundo. Y a ellos le agradó porque es el mundo. Pero si tú eres hijo de Dios y vas a un lugar y hablas de Dios y hablas de esto, de primera no les vas a agradar. Pero después queda el fruto ahí. Y ellos empiezan a crecer en Dios y a preocuparse un poco en Dios, a cuando hacen algo que se hayan más culpable porque saben que es pecado. ¿Cuál es tu fruto? Bueno, porque ahí estás dando frutos buenos, ¿cierto? No puede el buen árbol dar frutos malos y el árbol malo dar frutos buenos. Es lo mismo. En el espíritu es muy parecido y semejante a que si el pecador se convirtiere de su pecado a la justicia, el injusto se convirtiera a la justicia, toda su injusticia no le será contada, porque él ya no está en la injusticia, es justo. De ahí en adelante empezó a dar frutos justos, de justicia. Y así al justo, una vez que se convirtiera de su justicia a la injusticia, toda su justicia no le será contada, porque él ya no es justo. Su fruto que da hoy en día es injusticia. Y es malo, es un mal árbol, ¿o no?
Bueno, eso es claro, las cosas de Dios son tan claras en la verdad y en la justicia. No sé cómo pueden escuchar a los falsos. No sé cómo no pueden darse cuenta que le están hablando maldad e injusticia. No sé cómo le hablan lo incorrecto delante de Dios. No sé cómo no se dan cuenta. No sé cómo él tiene los ojos cegados a lo correcto y a Dios y a su palabra. Que toman cualquier palabra de cualquiera. O sea, la letra es la misma. Pero la palabra espiritual, el espíritu que se las está revelando es otro. Claramente es otro. Yo no sé cómo lo toman y no se dan cuenta. Que les hablan más cosas del mundo, más cosas del mundo que las del espíritu de Dios. Porque lo del mundo pasará. Pero Dios permanece para siempre. Si tú te quedas en el mundo, pasas, desapareces. Pero si estás en Dios, permaneces por Dios. ¿Por qué? Porque Dios vive para siempre. ¿Y Jesús a quién se sujeta? A Dios. Por eso Él es eterno y vive para siempre. Por eso Él es santo, porque Dios es santo. Y dice, y porque todas las cosas le fueron sujetas a Él. Entonces nosotros estamos todos sujetos a Jesús. Y Jesús al Padre. Porque así todo procede de Dios. O sea, Jesús. O seas tú. A Dios estamos sujetos. Y por Él somos sustentados para siempre. Si tú no estás en Dios, no hay eternidad en ti. No hay vida eterna en ti. No hay santidad en ti. No hay verdad en ti. No hay espíritu de vida en ti. Porque Jesús por el Padre vive. Nosotros por Jesús vivimos. Para permanecer eternamente. Jesús por el Padre resucitó. Nosotros por Jesús resucitamos. Y todo en Dios. No sé si les quede claro, si Dios les dé entendimiento, pero busquen a Dios, busquen la verdad. Y hice un video largo porque no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a hacer otros canales, voy a poner los links, no sé, pero lo voy a hacer. Porque el tiempo de estarse midiendo en 15 minutos es muy poco para hablar la verdad de Dios, como es necesaria que sea hablada, para que puedan ver la verdad, para que puedan ver al Espíritu de Dios, para que puedan darse cuenta de cómo es el mundo, para que los hipócritas no empiecen a decir, pero Dios, ¿por qué permite esto? ¿Por qué lo otro? No, hipócrita, tú lo permites, porque tú permites el espíritu de Satanás en ti, y si tú lo permites en ti, y el de allá lo permite, tú no puedes apuntarlo a él. Porque, por ejemplo, el político está dando esta orden, está diciendo esto, que maten a tantas personas, que hagan esto, que hagan lo otro. Pero tú estás en el mismo espíritu, eres igual de culpable. Porque predicas y haces lo mismo y ayudas a ese mismo espíritu a aumentarse en el mundo, al pecado, la fornicación y adulterio. Entonces tu culpa, no culpes a Dios por cómo está el mundo. Porque si Dios estuviera en ti y Dios estuviera en el mundo, y el mundo aceptara a Dios, el mundo no sería así de injusto, no sería así de pecado, no sería así. No culpes a Dios. Dios los bendiga. Y es la verdad. Y los amo mucho, mis amados hermanos. Y Él es verdad para siempre, y el reino de Dios y su justicia es lo primero. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y grande mandamiento, porque si amas a Dios vas a cumplir su palabra, su voluntad, y vas a hacer todo lo que Él manda. Porque el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Porque pasarán lenguas. Puedes tener fe para mover un monte de un lado a otro. Pero si no tienes amor, nada tienes. Porque Dios es amor. Entonces puedes tener mucha fe, muchas cosas, muchos milagros. Pero si no tienes amor, no tienes a Dios. Y si no tienes a Dios, no tienes la vida en ti. Porque solo Dios es eterno. Dios los bendiga, los amo y espero entiendan. Amén. Que Él haga su voluntad para siempre.